signo de alerta y actuar de acuerdo con las necesidades que se presenten. Para adentrarnos en el tema, les invito a participar en la siguiente actividad, es con Mentimeter. Tenemos un chat, en el chat de comentarios ustedes pueden localizar el link, está apareciendo ya el enlace y el código QR para ingresar a este cuestionario. Son 2 preguntas. La primera de ellas, ¿la discapacidad intelectual tiene cura? Y la siguiente pregunta, define con tus propias palabras qué es la discapacidad intelectual. Y ya lo saben, más adelante vamos a compartir sus respuestas con nuestra invitada. Recuerden que pueden solicitar, también aprovecho para comentarles que pueden solicitar su constancia de participación. Solo tienen que entrar al enlace que aparece en el chat de comentarios. Si no tienen cuenta, no se preocupen, regístrense de acuerdo a su perfil, vayan proporcionando los datos y si no pertenecen al sector educativo o no forman parte de la plantilla de una escuela, pueden registrarse con el perfil de estudiante y colocar la clave del centro de trabajo o CCT del Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual que está apareciendo en pantalla y que también localizan en el chat de comentarios de esta transmisión. De esta manera van a poder completar el proceso. Valídenlo en su correo electrónico, validen el registro, inicien sesión nuevamente en el enlace que proporcionamos y soliciten su constancia. Solamente tienen que responder la pregunta, es muy sencilla, es una muy sencilla pregunta y si es correcta van a poder descargar su constancia inmediatamente. También es importante mencionarles que solamente tienen 7 días naturales a partir de la fecha de transmisión en vivo para obtener su constancia. Bueno, dicho todo esto, hoy tengo el gusto de presentarles a la maestra María Angélica Martínez Chavarría. Así es que le damos la bienvenida a nuestra invitada en nombre de la Dirección General Aprende MX. ¿Cómo está, maestra? Muchas gracias, buenas tardes. Muy bien, Julieta, buenas tardes a todos. Pues muchas gracias por invitarme para dar este tema. Al contrario, gracias maestra. ¿Y qué le parece si nos acompaña a revisar parte de la trayectoria de nuestra invitada? Maestra María Angélica Martínez Chavarría, psicóloga especializada adscrita al área de psicodiagnóstico del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro. Maestra en psicología por la Universidad del Distrito Federal. Es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene 21 años de experiencia en el tratamiento de niños y adolescentes con discapacidad intelectual. Cuenta con una certificación en intervención asistida con animales por Vocalán México, además de diplomados y cursos sobre aplicación de pruebas psicológicas, psicoterapia cognitivo-conductual, medicina para psicólogos, etc. Es coautora del artículo Elección de pareja en jóvenes homosexuales de la revista Psiquis. Actualmente se desempeña como docente en el curso de especialización en psiquiatría infantil y de la adolescencia, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues ahí está nuestra invitada. Muchas gracias, maestra, nuevamente. Y antes de darle la palabra, ¿qué le parece si revisamos ya las respuestas que nos han dado a la primera pregunta? ¿La discapacidad intelectual tiene cura? Acompáñenme, vamos a revisar Mentimeter. Lo tengo yo directamente en el dispositivo y, bueno, pues ya está en este momento definida de esta manera. Dicen 15 de las respuestas dicen que no y 3 sí. El 1, una respuesta dice que no sé. ¿Qué nos diría, maestra, al respecto? 15 dicen que no, sí, solamente 3 respuestas y el no sé, 1. Ahí está, ya, es más, ya subió. 17 dice no, 5 sí y 1 solamente no sé. Ok, dice, ¿la discapacidad intelectual tiene cura? Todos dicen que no. Obviamente esa es la respuesta, no tiene cura, ¿no? Es una condición que dura toda la vida y entonces, pues bueno, ahí es donde entra como toda esta cuestión de qué es lo que vamos a hacer con ellos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ellos? Y por eso, pues, le damos la palabra. Vamos a comenzar. Adelante, okay, maestra. Julieta, gracias, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar, ¿ok? Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción.
Y el asunto es aquí, me han estado así como preguntando, discapacidad intelectual, trastornos del desarrollo intelectual, ¿qué es eso? Ah, bueno, para acotarlo. Cuando estamos hablando de discapacidad intelectual y estamos hablando de retraso mental y estamos hablando de trastorno del desarrollo intelectual, todo es lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que es lo mismo. Ajá, son los diferentes nombres con que se le conoce a la discapacidad intelectual. Entonces, haciendo esa acotación, porque de repente van a decir, bueno, no que íbamos a hablar de discapacidad intelectual. No, son trastornos del desarrollo intelectual. Es lo mismo. ¿Quién nos va a decir qué es discapacidad intelectual? Los maestros, la gente común, digamos, ¿no? También las personas, los padres de familia. Mi hijo tiene discapacidad. ¿Quién nos va a decir qué es un trastorno del desarrollo intelectual? Los profesionales. Nos van a decir los médicos, los psicólogos. Pero es lo mismo. Siempre les digo a mis pacientes, cuando ustedes les den el diagnóstico de discapacidad intelectual o les den un diagnóstico de trastorno del desarrollo intelectual, es lo mismo. ¿Cómo lo asemeja más la gente o cómo lo asemejamos más todos? Pues cuando decimos, ¿qué tiene el niño? Pues tiene retraso mental. Cuando decimos retraso mental, ahí como que a todos nos queda claro qué es. ¿Sale, vale? Y bueno, entonces ahora sí, empecemos. ¿Qué es esto del trastorno del desarrollo intelectual o qué es la discapacidad intelectual? Bueno, la discapacidad intelectual entra dentro de los trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Trastornos del neurodesarrollo es un grupo de condiciones heterogéneas y se van a ir caracterizando por un retraso en la alteración y en la adquisición de las habilidades en diferentes dominios del desarrollo. Estos dominios del desarrollo pueden ser el desarrollo motor, el desarrollo social, el lenguaje, la cognición. Ahí vamos a ir viendo cómo esta condición se va a ir retrasando, se va a ir atrasando poco a poco y en todos estos dominios, ¿sale y vale? ¿Cuáles serían algunos factores de riesgo? Porque los trastornos del neurodesarrollo comparten ciertos factores de riesgo, por eso de repente es como tan complejo el tema de la discapacidad intelectual, ¿sí? Y entonces uno de estos factores de riesgo y que se comparten con los otros trastornos del neurodesarrollo es que va a ser de un inicio en los primeros años de vida. Incluso el diagnóstico de la discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo intelectual se hace antes de los 18 años, ¿sale? Va a tener un curso continuo, eso quiere decir que casi desde que nace hasta que muere. Ese va a ser el curso, ¿sale? Va a haber una base genética, vamos a tener ahí problemas en cuanto a los cromosomas o en cuanto que viene algo congénito o genético ya para el niño. Vamos a tener dificultades en la comunicación, en la cognición, en el aprendizaje y en la conducta. Siempre les comento a todos, esto ya es experiencia al final de cuentas. No hay un estudio, pero yo sí los invito a que hagamos esta conciencia, por ejemplo, con los niños, de qué tanto porcentaje de los niños con discapacidad intelectual presenta problemas de lenguaje. Y, por ejemplo, la gran mayoría de ellos, en una población que tengo de 50 niños, pues, ¿qué les digo? Casi el 40, 45% o 45% de los niños presenta o presentó en algún momento de su vida o de su infancia un problema de lenguaje. Entonces también es bien importante ir detectando como estos trastornos pues del lenguaje, obviamente, ¿no? ¿Cuáles son estos trastornos que entran dentro del neurodesarrollo? Pues bueno, ya hemos ido viendo a lo largo de este seminario algunos de ellos, pero está el trastorno del desarrollo intelectual, que es TDI, que es actualmente, esto es a través de el manual del DSM-5, a través de ese es que sale este nuevo concepto del desarrollo intelectual, ¿ok? También están los trastornos del espectro autista, está el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, los trastornos del lenguaje, los trastornos específicos del aprendizaje y los trastornos motores, ¿sale, vale? Entonces, bueno, esos son algunos de los trastornos que están dentro del neurodesarrollo. La discapacidad intelectual, entonces, venimos a la pregunta, ¿qué es la discapacidad intelectual o qué es el trastorno del desarrollo intelectual? Pues va a ser un trastorno caracterizado por un desarrollo mental incompleto, ¿sale? ¿Qué es esto de incompleto? Pues va a haber un deterioro en las funciones cognitivas, vamos a tener también un deterioro en el lenguaje, en lo motor, en la socialización y en la adaptación, ¿sale?
¿Qué será esto de estos trastornos o estos atrasos? Obviamente el niño se va a ir atrasando. Yo siempre les digo a los papás, ustedes son los que tienen el ojo clínico, ustedes saben en este desarrollo, comparándolo a lo mejor con los primos, con los sobrinos, con un hijo anterior, voy a ir viendo que este hijo que ahora tengo es diferente, que no va como a la par de los otros, ¿sí? Y entonces ahí empiezo a tener los primeros focos rojos o focos de alerta que me están diciendo que mi niño tiene algo diferente. Así es, ¿no? ¿Cuáles serían algunos factores o el origen de esto? Pues tenemos que hay como factores etiológicos, pues está el desarrollo, que puede ser prenatal, perinatal, postnatal, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pues pasa que hay en el embarazo, algo ocurre en el embarazo, ¿sí? La mamá tiene ahí alguna complicación, hay algo que está, o lo genético, ¿no? Que ya es así como genético y entonces el chico va a tener o va a padecer una discapacidad intelectual, ¿sí? Aquí, por ejemplo, me gustaría hacer como, pues sí, comentarles como en esta cuestión de lo que nosotros vemos o en las entrevistas que muchas veces hago a los papás. A mí me quedaba muy, de repente me llama mucho la atención cuando ellos decían, es un caso que se me quedó como mucho, decía un papá en algún momento, no, es que él estaba muy bien, ¿no? Era un niño de 5 años que valoré. De repente. Él estaba muy bien en el desarrollo, habló a tiempo y sí, te van marcando como toda la historia de desarrollo y todo lo va haciendo en tiempo, ¿no? Control de esfínteres, caminó, todo lo hizo. ¿Y qué pasó? Dice ella, un día me distraje y entonces el niño se subió a la casa y se cayó de la azotea. Oh. Y se pegó en la frente, ¿no? O sea, ¿y eso se puede pegó. detonarlo? A eso voy, ¿no? Y a partir de esa caída, ella misma dice, como tenía 5 años, iba en el preescolar, no se nota tanto, pero dice, cuando ingresa a la primaria, empiezo a ver que empieza a tener problemas para guardar información. Problemas en la memoria, problemas para hacer ciertas cosas, se va atrasando en estos ítems de aprendizaje, ¿no? Y entonces ella dice, ¿y qué fue? ¿Fue la caída? Fue la caída, ¿no? Porque al final, pues, sí, claro, es la parte de la ejecución y, pues, bueno, ahí afectó, ¿no? Entonces, queda esta parte. Entonces, no es solo que sea porque es una carga genética. Y hay quienes sí, por ejemplo, ¿no? Ahí en el hospital tenemos como de todo. Viene la señora, o más bien viene el abuelo, ¿no? Y comenta como la situación del niño cuando hacemos todas estas entrevistas y lo que se descubre al ir rastreando todo el desarrollo es que la mamá también tiene retraso mental, ¿no? Entonces, bueno, ahí también es como esta parte de que se transmite, claro, genéticamente, ¿no? También existen los factores socioculturales. La pobreza, pues bueno, es uno de los factores de mayor riesgo. ¿La alimentación, maestra, también? Así es, la alimentación, ¿no? Son nuestros focos rojos porque, pues obviamente la madre no se cuida bien, no toma sus vitaminas, cuando nacen no los llevan a las consultas mes a mes, no hay como un pediatra que esté siguiendo su desarrollo y entonces ahí tenemos también como esa cuestión de tener o de que se puede generar una discapacidad intelectual, ¿no? Los estresores también, los estresores psicosociales, pues bueno, van a afectar esta parte, ¿no? Si el padre no tiene trabajo, tiene 4 hijos, pues entonces es todo un cúmulo de problemas o de focos rojos que nos pueden ir alertando. ¿Por qué? Porque no les vamos a prestar tiempo a ese niño, no los vamos a ayudar a estimular en el lenguaje, en el desarrollo, en lo social, claro, y se va a ir rezagando. Y los congénitos, obviamente, por los síndromes y desórdenes genómicos. Los síndromes, pues ahí está el síndrome de Down, ¿no? Cuando podemos ir viendo como estos síndromes o el síndrome de X frágil, el de Prader-William también, ¿no? Entonces, ahí hay muchos síndromes que nos pueden ir haciendo o dando también focos de alerta de algo está pasando. Entonces, sí, como vamos viendo, no es un tema que digas, nada más es de la inteligencia y ya estuvo, ¿no? O sea, no. ¿Por qué? Pues porque también muchos de ellos, y que esta parte tampoco se comenta de repente mucho, es
tienen problemas físicos también. Tienen problemas del corazón, tienen problemas de alimentación, tienen problemas de que no crecen a la par de los otros, y así nos vamos llevando. Y entonces tiene que ir al gastroenterólogo, tiene que ir al pediatra, tiene que ir a ciertos especialistas, ¿sale? Sí. Entonces, Y eso se detecta en el núcleo familiar. Así primero. es, sí, así es, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, pues factores son muchos. Muchos. No nada muchos más es de uno y no nada más es de, sí, ya, así lo vamos a solo hacer. criterios, sino Así se es. combina con lo que se ve en la casa, en la escuela, y quién mejor que la mamá, ¿verdad? También Así para detectarlo. es, sí, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a ver cómo este impacto que da esta discapacidad en el desarrollo de los chicos. Pues obviamente el impacto es un impacto muy fuerte, diría yo, ¿no? Porque tenemos problemas en el desarrollo motor, en el desarrollo del lenguaje, en el desarrollo social, cognitivo. Pero estos problemas, vamos a irlos como explicando, estos problemas de desarrollo vienen dados a partir de qué. Esa es otra, ¿no? Vienen dados a partir también del grado de severidad de la discapacidad, porque a lo mejor no todos lo sabemos, pero la discapacidad intelectual se mide en grados de severidad, que va desde leve, moderado, severo y profundo, ¿sale? Y entonces, obviamente, pues ahí también tenemos otro asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños con discapacidad intelectual leve, pues son aquellos niños, yo siempre digo que no son ni de aquí ni de allá. ¿Por qué? La discapacidad intelectual no se nota. Tú ves a los chicos y es un niño normal. ¿Cuándo es que se nota? ¿No? ¿Cuándo es que empezamos a ver que a ese niño le falta algo? Dirían las mamás, es que cuando yo me pongo a platicar con él, como que no me entiende. Esa puede ser una característica. Ajá, cuando yo lo mando a hacer ciertas cosas, como que no le agarró y nada más las hace a medias. Y entonces ahí vamos viendo estos focos de alerta que nos pueden ir diciendo qué cosas, ¿no? ¿A partir de qué edad se puede diagnosticar? Sí, se hace un buen diagnóstico desde edades muy tempranas. O sea, sí se puede, sí se puede. Yo creo que ese es otro asunto, ¿no? O sea, el asunto de en qué momento se diagnostica la discapacidad intelectual. Pues muy tarde, diría yo. ¿Cuándo se diagnostica? Pues se diagnostica alrededor de los 10 a 14 años. Y esto podría diagnosticarse desde el preescolar, yo diría, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo cómo lo podemos hacer. Y entonces, pero ahí hablamos de un grado de discapacidad que es el leve. Está también otro grado de discapacidad que es el moderado. Y ahí en cada uno de estos grados, pues obviamente va a haber un atraso significativo en todas las áreas, ¿no? El profundo y el severo. Y entonces ahí, por ejemplo, yo diría, pues más bien se detectan más fácil, pues la discapacidad intelectual severa o profunda. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen como una condición diferente en cuanto a lo físico, ¿no? Entonces, desde ahí, pero el moderado y el leve no se ven. Imperceptibles. Son invisibles. Y de hecho pasan así, ¿no? O sea, pasan el preescolar y como en el preescolar no hay como esta cuestión del aprendizaje, digamos, no se nota tanto porque no tienen ningún problema en sus habilidades motoras, en habilidades finas, sí lo hacen. ¿Cuándo es que se nota en este tipo de discapacidad intelectual leve y moderada? ¿Cuándo crees, Julieta? Pues cuando ya entran en etapas un poco de adolescentes con los otros compañeros puede ser muy gráfica, me imagino, maestra. Sí, claro. Pero bueno, vámonos más abajito. Vámonos. Es en la primaria. En la primaria. ¿Qué pasa en la primaria? ¿Qué pasa con este niño con discapacidad intelectual leve? ¿No? O sea, ¿qué pasa con él? Pues entonces llega a la primaria, llega con los maestros que nos están acompañando y ponen los maestros a hacer actividades y el niño no las termina. Y el niño ya se distrajo. Y el niño anda pues, aquí papaloteando como en otra cosa, ¿no? Y el niño no acaba las tareas y entonces empieza un reporte. Su hijo no se apura, su hijo no hace, su hijo no termina las tareas, su hijo. Ajá. Y los papás entonces entran en conflicto. Pero no asumen que es un trastorno y que Así puede ser es. solamente
un niño que no está trabajando. Así es ahí lo complejo de la situación y es Así aquí lo pensaríamos los papás. lo complejo de todo, porque además, pues bueno, digo ya en toda la experiencia, no es fácil como papá aceptar. Mi hijo tiene una condición diferente, mi hijo tiene una discapacidad. Y entonces venimos con la negación. No tiene nada, ¿no? Muchos de los niños o muchos de los papás, incluso cuando el niño no sabe la O ni por lo redondo, dice, ¿qué tiene su niño, señora? TDAH. Sí, Ay, eso es muy ¿a común. poco? Sí tiene TDAH, déficit de atención e hiperactividad. Creo que eso es más fácil, ¿no? Asumir que es Socialmente, TDAH. maestra, sí. Sí, porque además la discapacidad intelectual tiene un estigma muy grande y el Cierto. estigma viene desde esto que comentábamos, ¿no? Desde que es retrasado mental. En sus inicios, pues idiota, ¿no? Imbécil. Entonces viene desde este vocabulario peyorativo que se utilizaba para designar a estas personas y entonces pues tampoco es aceptado. Es una herida narcisista para el padre, ¿no? Mi hijo tiene una discapacidad. Y se niega, se oculta. Y se niega, claro, y son etapas y fases de, pues, esta aceptación al final de cuentas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Lo vamos negando y entonces, pues vamos postergando también, ¿no? Porque si no tiene nada mi hijo, ¿para qué lo llevo al psicólogo? ¿Para qué me acerco a la maestra? ¿Para qué le pido que me haga ciertas estrategias? O sea, ¿para qué si mi hijo no tiene nada? Ujú. Entonces, ojo con eso. Cuando viene la discapacidad intelectual moderada, pues igual, no se nota, ¿no? Y entonces ahí nuevamente, pues no aprende. ¿Y qué pasa? Pues pasan a primero, pasan a segundo, porque también esa es otra, no se las quiero echar a los maestros, no es contra ellos, pero ¿qué estaba pasando? No se pueden reprobar a los niños. Y entonces el chavito, aunque no sepa nada, va pasando a segundo, pasa a tercero, a cuarto, a quinto y llegamos a sexto. Y el chavo no sabe ni escribir su nombre. Y entonces sí, ahí sí ya es como de urgencia que vaya a psicopedagogía para que lo apoye porque está muy mal en el aprendizaje. Sí, claro. Pero nos seguimos negando, ¿no? O sea, no, mi hijo no puede aprender. O sea, ya pasaron los 6 años y los papás o la familia o incluso los maestros, déjenme decirles, que dicen, y ahí sí tengo un caso así real que me dijo la mamá. No, oiga, maestra, es que, ¿qué cree? Que la maestra del grupo ya hasta me va a demandar al DIF. Y yo, ¿por qué la va a demandar al DIF, señora? Pues es que me dice que como mi hija no aprende, ya iba en cuarto. Mi hija no sabe escribir, no sabe leer, no sabe poner su nombre, pues dice que yo la tengo abandonada. Ay, Que es el yo, desconocimiento, así claro. es, ¿no? Que yo no le presto atención, que yo no le ayudo a hacer las tareas, que yo no, ¿no? Y entonces yo le digo, a ver, pues obviamente no. Su hija, aún con la terapia, porque estaba conmigo, pues desafortunadamente nunca logró acceder a la lectoescritura. Entonces ahí ella estaba con el diagnóstico de discapacidad intelectual leve. Yo le digo, ahí el diagnóstico está cambiando, ¿no? Ya no sería leve, Ya no. ahora sería moderado. Entonces, pues ojo con eso. ¿Por qué? Porque hay un gran desconocimiento, tanto de las personas en general, como de los maestros, yo diría, ¿no? Por eso a mí sí me gustó y dije, sí, voy a participar en los seminarios, porque se desconoce del tema. Muchísimo. Porque se dice nada más como que vemos la discapacidad intelectual, sí, pero sabrá Dios qué es eso, ¿no? Y se O sea, generaliza, se estigmatiza y todo lo que ya mencionó. así es. Y entonces, pues sí hay que dar como esta cuestión de qué es lo que está pasando, ¿no? Y entonces ahí podemos ir viendo estos problemas de desarrollo que te decía, ¿no? ¿En qué momento el niño se va atrasando tanto en el lenguaje? ¿En qué momento se va atrasando en lo social? Y sí se van atrasando. Por ejemplo, muchos de los niños con discapacidad intelectual moderada, ojo, Sí, también, moderada. muchos, y estos son así como de, esto no lo van a encontrar en ningún libro, esto es solo la experiencia, ¿no? Dicen los papás, no, es que a mi hijo, ¿qué cree que tiene? 7 años, pero a mi hijo le gusta jugar con niños pequeños de 3.
Y órale, sí, sí, y se lleva muy bien con ellos, se lleva muy bien con sus Ese es un primitos. hallazgo, maestra. Ajá, y por ejemplo, algo que yo he observado mucho es eso, ¿no? Cuando nosotros aplicamos las pruebas y hacemos como este tipo de baterías psicológicas, por ejemplo, si detectas como la edad mental de los niños. ¿Y qué crees? Que ese niño de 7 años se está manejando en la edad de un niño de 3. Por eso es que es afín con ese niño de 3 y por eso de alguna forma también hace como estos berrinches, ¿no? Sintiéndose o siendo un niño de 3 años. Entonces, ojo con eso, si hay como muchas cuestiones alrededor de la discapacidad, no es solo que no aprendan, porque muchos nos casamos con el asunto de, no, es que es necesario que él aprenda. Y no, usted recomienda que es mejor observar lo otro, su pues desarrollo. yo creo que es todo, ¿no? O sea, sí que aprenda, pero en la medida de su propia posibilidad, o en el grado o severidad de su propia discapacidad. Y 2, pues que de repente no es lo máximo o lo más importante el aprendizaje. De repente creo que lo más importante es que él se adapte. Claro. Que se adapte a ese entorno, ya no digamos escolar, familiar, ¿no? Que él se pueda adaptar a ese entorno familiar, que la familia lo pueda aceptar, porque también son muy rechazados. O sea, la discapacidad intelectual sí está llena de estigmas, decía una señora, ¿no? No, maestra, es que yo, pues ya la verdad corté lazos con la familia, porque ya ni me invitan. Así pasa, ¿no? Ya no me invitan porque, bueno, él hace puras travesuras, porque no hay como esta regulación de la conducta, ¿no? Y entonces, como hace berrinche, porque tienden a hacer muchos berrinches, pues ya le pegó al primito, ya le pegó a fulanito. Y entonces, ya no le invitan. Ya mejor ni me invitan, ¿no? O si estamos como platicando y entonces él empieza a hablar y a decir y quiere llamar mucho la atención y me está jalando y es como muy inquieto y bla, bla, bla. Entonces, pues bueno, ahí es más importante que el niño se vaya adaptando como a este entorno, sí familiar, sí en un segundo momento escolar, ¿no? Y en un tercer momento, ¿por qué no la comunidad? Claro. O sea, sí es importante todo esto. Bueno, con el paso del tiempo, los padres pueden percibir que algunas conductas de sus hijos no se ajustan a las esperadas, obviamente porque siempre estamos, pues de alguna forma, comparándolos, ¿no? Cierto. Ay, no, es que no lo hacía como su primito, no lo hace como su hermano, es que su hermano a esta edad, y es que es. Y entonces cuando nosotros empezamos a ver eso, ojo, otro foco de alerta. Si no hace las cosas en tiempo y forma, estamos hablando de que ese niño lleva un rezago en ese desarrollo, se está atrasando. Y entonces valdría la pena, obviamente, pues que lo lleváramos a hacer una valoración, ¿no? Que lo lleváramos a hacer una valoración psicológica para saber qué es lo que le está pasando. Decimos por ahí, ¿cómo saber qué le pasa a su hijo o a su hija? O sea, cuando nosotros ya detectamos estos focos rojos como padres o incluso hasta como familia, ¿no? ¿Qué pasa cuando vas a las reuniones y ahí no queriendo le echas como el ojo a los sobrinos, ¿no? Sí. Y entonces uno dice, ay, como que no está del todo bien el niño, ¿no? Y ahí empiezas. Entonces, sí vale la pena, ¿no? Sí vale la pena como ir diciendo qué es lo que puede estar pasando. Ese niño no está cumpliendo con todos los hitos del desarrollo. Sí, claro. Y entonces desde ahí se puede ir haciendo un trabajo, se puede ir haciendo una intervención para con ellos, ¿no? Y ayudarlos mejor, obviamente. Y entre más temprano mejor, maestra. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué entre más temprano mejor? Porque desde más pequeño, pues obviamente está, por ahí salió lo de la estimulación temprana y todo esto. Recordemos, y sí lo quiero tomar como así, no se va a curar, no se le va a quitar, pero ¿qué sí vamos a hacer? Vamos a poder potencializar lo que él pueda hacer. Yo les digo a todos, no se casen con esta cuestión de que él tiene que aprender a leer y a escribir. Habrá quien no lo logre, habrá quien sí. Y ahorita vamos a ir como deteniéndonos un poco en eso, ¿no? Y entonces, pues vamos a ver qué sí puede hacer. Yo les digo a los papás, ¿por qué empeñarnos en que aprenda a leer y a escribir?
si el chavo, la niña, tiene otras habilidades. Hay unos que tienen habilidades para dibujar, hay otros que corren, mira, pero si yo les digo, pues métanlos a las Olimpiadas. Ahí está el futuro. O sea, sí, ¿por qué? Porque también no solo, es que es un tema muy amplio, no solo hay un grado de severidad en la discapacidad, también hay comorbilidades, ese es el asunto. ¿Qué es eso de la comorbilidad? Pues que puede tener discapacidad con otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Puede tener discapacidad intelectual más trastorno por déficit de atención, puede tener discapacidad más ansiedad, discapacidad más autismo, y así nos vamos. Y así, pero tienen que tener una muy buena valoración, maestra. Así es, ¿no? Entonces, por lo general, y yo en la experiencia, y hablo de la experiencia, insisto, no lo vas a encontrar en los libros, pero en la experiencia lo que más yo he detectado en los niños con discapacidad y la comorbilidad es TDAH y autismo. Y va acompañado. Tiene las dos, ¿no? Tiene el niño un diagnóstico de discapacidad intelectual más trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Otros tienen discapacidad intelectual más autismo, o autismo y discapacidad intelectual. ¿Pero siempre acompañado? Siempre acompañados, o sea, siempre va esto. Ya en los más grandecitos, por ejemplo, en la adolescencia, y ese era como un tema a debate, era el asunto de los niños con discapacidad intelectual se deprimen, ¿no? Y mucho tiempo se decía que no. Sin embargo, sí. O sea, sí, y en estudios ya recientes, pues sí se ha visto eso. Los niños con discapacidad intelectual también se deprimen. Y ahora ya tenemos, entonces, se le suma, ¿no? La depresión. Un trastorno más, que puede ser trastorno de depresión o trastorno de ansiedad. O todo, ¿verdad? Entonces, si vamos viendo, no es nada más de, es que el niño no aprende. No, es todo lo que está alrededor de la discapacidad intelectual. ¿Sale? Que esto como que lo perdemos de vista, ¿no? Totalmente. Entonces, pues bueno, ¿cómo vamos a ir detectando estos focos de alerta para ir sabiendo? Porque ya ahorita seguro todos ya empezaron a decir, a ver, mi hijo hace esto, mi hijo hace lo otro. Sí, empezamos a palomear. No, empezamos. A ver, y aquí les puse una tabla así como muy resumida, que es del desarrollo del niño de 0 a 6 años. Y vamos viendo como la parte motriz, la parte cognitiva, qué es lo que tendría que hacer un bebé, por ejemplo, de los 0 a los 6 meses. Levantar la cabeza y, ¿no? Ya más adelante, pues irse preparando para gatear, voltear a ver cuando su nombre se dice. Y así vamos a ir viendo como en estas cuestiones de qué es lo que va presentando el niño en las diferentes... De 0 a 6 años la tabla. Así es, ¿no? En lo cognitivo, mira, ahí sí tienes, ahí está de 0 a 6 meses, de 6 a 12, de 12 a 24, de 2 a 4 y de 4 a 6. Saltar, trepar, bailar, ¿no? En lo cognitivo, si es capaz de emparejar formas geométricas sencillas, si señala o escoge 2 imágenes iguales. Ahí está. Ahí está, ¿no? En la siguiente, por ejemplo, pues también viene la otra parte, que es lenguaje y lo social. Ahí empezamos a ver, mira, aquí es como muy curioso cómo tanto en la discapacidad y como en el autismo, por ejemplo, se le da mucha importancia al lenguaje. Los papás, ¿qué es lo primero que detectan o qué es lo que les salta o qué es lo que dicen? No, esto no está bien, el lenguaje. Cuando el chavito no habla, cuando dicen, no, es que ya tiene 2 años y ya tendría que empezar a hablar, y Ahí es donde se detecta, por ejemplo, muchos los casos de autismo. ¿Por qué? Porque no habla. Estamos en el primero, segundo año de vida. Así es, ¿no? O sea, es ahí. Y también eso pasa con los niños con discapacidad. O sea, sí hablan, pero tienen problemas en la pronunciación. O algunos de ellos ya con un grado de discapacidad como más fuerte, pues sí tienen problemas en el aparato fonoarticulador y entonces ya no pueden expresar, ¿no? Entonces, desde ahí vamos viendo, y si te das cuenta, pues es a edades tempranas. Sí, y mejor. No, y claro, mejor. Pero lo curioso es que nadie los lleva. ¿Quién los diagnostica? ¿Un psicólogo? ¿Un maestro? ¿Quién es el especialista? Pues aquí, quien los diagnostica siempre va a ser el psiquiatra. Pero yo diría, quien los refiere o quien se da cuenta son los maestros. Por eso estamos viniendo a dar este seminario. Es el maestro, esa es la maravillosa
lo maravilloso de ser maestro. Los maestros, aun cuando no tienen como todo el conocimiento y no tendrían por qué tenerlo, obviamente, sí detectan. Sí. ¿Y ellos se van en qué? Pues en el desarrollo normal del niño. Este niño tendría que hacer ciertas cosas y ellos con su gran expertise, pues obviamente saben. Lo que no se encuentra en los libros, lo Así que es la experiencia. Y entonces ellos dicen, no, es que él tiene algo raro, ¿no? Y así es como nos llegan a la consulta por los maestros, por ustedes maestros, por esa gran labor que hacen. Oye, este niño no habla, o parece que está sordo, o parece que no comprende, y ahí empieza, ¿no? O sea, ahí empiezan. Y entonces, esta parte del lenguaje es muy importante para todos, es como nuestro parteaguas, ¿no? En lo social, pues también ahí tendríamos que ir viendo cómo es el desarrollo social de los niños, ¿no? Sí. Pues obviamente en los primeros años pues hay una dependencia total de los padres, pero ya después ellos mismos van interactuando con los otros, ¿no? Ya van teniendo como esta sonrisa, como cercanía y alejamiento de personas conocidas o extrañas y así, ¿sale y vale? Sí, entonces, sí. pues bueno, ahí vamos viendo. ¿Cómo se detecta? Ahora sí vamos a esta parte de, quién los diagnostica, diríamos, ¿no? Y en estas cuestiones de diferenciar, pues obviamente estos patrones anormales en el desarrollo. Primero que nada, pues esta cuestión del retraso, esta demora en alcanzar estos hitos del desarrollo, qué es lo que sí hace y qué es lo que no hace mi hijo. Eso vamos a tener como estos primeros puntos para ir detectando, para ir haciendo un diagnóstico, ¿no? Si hay una desviación o hay una alteración o un patrón anormal en ese desarrollo, ¿no? Si a lo mejor no hace ciertas conductas o las hace de más o tiene rabietas más frecuentes que todos los demás, a lo mejor hace berrinche no como los niños normales cuando van a la tienda, sino este niño, decía una señora, es que todo el día se la pasa haciendo berrinche, ¿no? Su tolerancia a la frustración es muy poco y muchas de esas, pues obviamente también se ven, pues estas alteraciones en los niños con un desarrollo, un retraso mental, pues más severo. Más marcado. ¿No? Entonces, incluso aquí, y se pone más difícil el asunto, claro. Estamos hablando de la salud mental, maestra, que es un tema importante. No solamente para nuestras alumnas y alumnos, también para los maestros. Claro. Antes de continuar con nuestro seminario, ¿qué le parece, maestra, amigas, amigos, maestras, maestros, si vemos el siguiente material? Okay. No puedo más. Estos formatos nunca se acaban. Cada año es peor. Parece que no sirve de nada mi trabajo. Y encima hay que resolver todos los demás problemas. ¿Qué pasó, profe? ¿Todo bien? Todo bien, solo estoy medio cansado. Al rato en el receso voy a andar en la sala de maestros por si quieres platicar. Ven, siéntate acá. Vamos a echarnos un café. Va a sonar tonto, pero me siento muy agobiado y frustrado. Parece que ya nadie reconoce tanto. No es una tontería. Yo ya pasé por ahí y no fue fácil. Maestro, maestra, no tienes que poder con todo. Acércate con los directivos o con tus colegas para buscar apoyo. Busca ayuda con alguna institución y anímate a participar en proyectos o actividades que te hagan sentir bien. En la escuela enseñamos y aprendemos a cuidarnos entre todas y entre todos. Prevenir es proteger. Todas y todos necesitamos ayuda. No tengas vergüenza. Dialoga con otros y cuídate. Pues ahí está la información muy oportuna. Maestras, maestros, si necesitan apoyo, recuerden que pueden llamar a la línea de la vida 800-911-2000 y allí van a poder encontrar atención personalizada en problemas asociados al consumo de drogas, sustancias psicoactivas y, por supuesto, respecto del tema que hoy estamos abordando con nuestra invitada, información relacionada con el cuidado de la salud mental. La línea de la vida es 800-911-2000. Está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Para continuar con el tema, vamos a revisar qué les parece las respuestas a la segunda pregunta en Mentimeter. Define con tus palabras qué es la discapacidad intelectual. Vamos a revisar algunas de las respuestas, maestra. Es la dificultad para comprender y analizar. Cuando una persona no tiene la capacidad de aprender a niveles esperados, considerando su edad, etapa de desarrollo, por mencionar algunos. Cuando al alumno le cuesta trabajo aprender.
se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual, así como en la conducta adaptativa, habilidades adaptativas, conceptuales y prácticas. Dificultad de aprender según los niveles esperados y que impiden un desarrollo normal en la vida. Considero que la discapacidad intelectual es un trastorno en el que el alumno muestra dificultades para aprender, para recabar conocimientos y poder conservarlos. Esto dificulta su aprendizaje en el aula. Es un trastorno que es de manera genética, donde puede verse afectado cuestiones motrices e intelectuales de acuerdo al nivel en que se le diagnostique. Y bueno, pues hay muchas, más de 70, maestra, pero ¿qué le dicen estas respuestas? Pues que todos pasaron con 10. ¿Tienen razón las maestras y los maestros? Sí, tienen razón. Sí, yo ustedes siempre tienen la digo, experiencia. ellos son los que lo conocen, ¿no? Ellos saben. Y sí, efectivamente, la discapacidad intelectual, pues obviamente va a ser toda esta conflictiva de problemas en el aprendizaje, en la adaptación, en lo que vamos viendo en esto, ¿no? Entonces, digo, bastante bien las respuestas. Sí, perfecto. Maestra, pues retomamos su participación. Retomamos el tema. Sí, adelante. Y nos quedamos en el punto de esto se pone peor, y hablábamos nos faltaba un punto por abordar, que es la regresión. Muy bien. Fíjate que esta es la pérdida de habilidades adquiridas, ¿no? Recuerdo allá en mis inicios, yo decía, ay, ¿cuál regresión? ¿Qué serán las pérdidas? O sea, uno las lee así, dice, no, ni existen, ¿no? Pero ¿qué crees? Que una vez me pasó un niño con discapacidad intelectual severa, lo teníamos en la terapia, ya lograba sentarse en la silla y empezaba a hacer como sus actividades, obviamente de rasgado de papel, de poner bolitas y así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que un día, o sea, te lo digo y se me quedó así como muy grabado, y ahí es donde entiendo qué es esto de la regresión. Sí. Iba como bastante bien, iba avanzando, ¿no? Digo, y un día llegó y pues ya ni siquiera sabía sentarse. Vaya. Entonces llega a la consulta y ve la silla y se sienta en el piso, ¿no? Así, y yo les decía, ven para acá. ¿Un niño chiquito? No, tenía 12 años, No, ya, desafortunadamente. Hablamos del grado de severidad. Y entonces él pues empezó y se fue al rincón y empezó a gritar y ay, ¿no? Y pues nunca lo hice que pudiera trabajar, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué queda? Esta parte es importante porque, ¿qué queda? Teníamos un año de terapia, donde ya casi lo daba yo de alta. Así ¿Qué pasó? Y entonces ahí ¿qué pasa? Pues tuvo una regresión. Esa es la regresión, donde pierde estas habilidades que él ya tenía. Pero además, entonces, ¿ahora qué hacer? ¿Sabes que se siente así tan feo? Digo, no, híjole. Y ahora todo el trabajo que hice se fue a la basura. Y creo que también mucho de la discapacidad intelectual es eso, ¿no? Sí. Es qué pasa con el maestro, qué pasa con el profesional. Porque se hace todo un trabajo y no ves nada, digamos, ¿no? O sea, nada en el sentido, en este caso, donde pierde todas estas habilidades y entonces es volver a empezar. Y tampoco le puedes estar regañando, diciendo, si ya lo hacías, Pedrito, si ya hacías esto, si ya te sentabas. Es empezar otra vez de cero, de donde él se quedó, desde esas habilidades que él sí puede hacer y empezar y otra vez con la misma energía y las mismas ganas, ¿no? Vamos a echar para adelante, ¿no? Ese es el trabajo de una profesional. Así es, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Ahora lo quiero trasladar a esta cuestión del aula de clases y con los maestros. ¿Qué pasa? Que ellos, pues al final están enseñando, impartiendo una clase y todos bien que mal ahí la llevan y ahí van todos aprendiendo. ¿Y qué pasa con ese chavito que no lo hace, que no está aprendiendo? ¿Qué pasa con él? Entonces empieza, ¿no? Como una cuestión, pues sí, para ellos mismos como maestros. Y yo diría, se preguntan o nos preguntamos, ¿estoy haciendo un buen trabajo? Ajá. Bueno, espero que se pregunten eso, chicos, ¿no? Pero bueno. ¿O qué está pasando? Hacer un buen trabajo es también ver un claro, ¿no? Estoy haciendo un buen trabajo, o sea, soy yo, porque viene como esta confrontación de sí es mi trabajo, sí lo estoy haciendo bien, sí estoy enseñándole a este niño,
¿O qué está pasando, no? Y entonces ahí pues viene esta parte de enfrentarte pues con tu propia limitante. Y ojo, no todos van a aprender. Y no es tu culpa, maestro, ni la mía, ¿no? O sea, al final es que el chico tiene un problema de discapacidad. ¿En qué grado? No lo sabemos, ¿no? Y esperemos que ya tenga una valoración y entonces ya podemos saber. Pero y entonces, esto nos enfrenta y esto yo pienso, y a lo mejor, ahí si pueden luego me dicen si tengo la razón o no, es por lo que de repente los maestros o la gente no abordamos el tema de la discapacidad, porque es también enfrentarnos con nuestra propia limitante, de si se puede o no se puede, ¿no? De si le puedo o no le puedo enseñar a este niño. Y hasta dónde es que me corresponde a mí como maestro y hasta dónde es la propia discapacidad del niño. Entonces, ojo con eso, es un trabajo, sí, para uno, es un trabajo propio, ¿no? De reconocimiento de esta limitante, pero también de siempre ir para adelante, ¿no? O sea, sí, a lo mejor este niño puede hacer otras cosas, a lo mejor este niño puede tener otras ventajas, ¿no? Entonces, bueno, y eso iba por lo de la regresión, ¿no? Y ya nos regresamos en todo. Entonces, ojo, porque esto también es frustrante. ¿Qué pasa? El chavito ya va aprendiendo a leer, eso me pasa de repente a mí mucho ahí en la terapia. Es común, muy común, ¿no? Entonces va el chavito, ya va aprendiendo a leer y a todo, y ya de repente así, como por arte de magia, ¿qué letra es esta? ¿Quién sabe? ¡Ay, qué barbaridad! Y entonces eso viene, ¿no? Otra vez para atrás. Sí. Tuvo una regresión y pues bueno, otra vez volver a empezar. Eso es lo difícil de trabajar con la discapacidad intelectual. Y se los digo yo, que llevo 21 años en esto, ¿no? Eso realmente es lo difícil. Y yo creo que por eso también muchas personas no le entran a este trabajo. ¿Por qué? Porque a cada momento te estás topando como con pared, ¿no? En este asunto de las regresiones, o en este asunto también yo diría, pues de que llega un momento en que el chavito se estanca. Y ya no avanza. ¿Qué papel juega la familia, maestra? Ahí juega un papel muy importante la familia. La familia es pues la base de todo, ¿no? Y sobre todo en la discapacidad. ¿Por qué? Porque si se detecta a edades tempranas, obviamente, pues los papás van a poder apoyarlo mejor. Claro. Yo siempre les hablo de casos porque es mi vida diaria, la vida cotidiana que tengo, ¿no? Y entonces había una mamá en particular que llamaba mucho la atención, era un niño con discapacidad intelectual y autismo, fíjate. Pero era un niño que sabía leer, sabía escribir y tenía muy buena adaptación. Y entonces yo me acerco a la mamá y yo le decía, bueno, ¿cómo logra esto, no? Porque en la escuela era bien aceptado, todos lo querían, todos sabían como esta cuestión de su trastorno. Y también le permitían, cuando él ya no quería jugar con los niños o algo, ¿también? Le permitían que se alejara y toda esta cuestión. Y ella me decía, pues es que yo sí me metí mucho en la escuela, ¿no? Sí investigué, sí sé qué tiene mi hijo, e incluso yo les fui a dar una plática a los maestros y a los papás para que supieran que es mi hijo, porque ahí también todos estos mitos o creencias que tiene la gente, ¿no? De el famoso, no te juntes con él porque se te va a pegar la discapacidad. ¿Es posible que todavía se crea eso? Así es, sí. ¿Que es contagioso? ¿Es una condición que se contagia? Así es. Muchos de los niños rechazan a los niños con discapacidad intelectual porque piensan que se les va a pegar, ¿no? Así. Entonces, pues ya desde ahí, ¿no? Y también, pues esta parte, yo diría, poco sensible incluso de los maestros, ¿no? Ahorita tengo el caso de una de mis pacientitas, esta es una de mis pacientitas, que estaba en una escuela regular, ella tiene autismo y tiene discapacidad intelectual, y muy bien, o sea, la mamá también se dio como en esta cuestión de ir y explicar qué es lo que tiene su niña, y los niños la aceptaron muy bien, pero ahí el asunto fue como una cuestión con una maestra en específico, porque también luego los maestros como que no les queda claro el asunto y dicen ellos, no tengo por qué saberlo, ni tengo por qué enseñarle. Se deslindan. Sí, o sea, yo no soy médico, así, ¿no? Yo no soy médico y no tengo por qué trabajar una niña con autismo y con discapacidad. Y entonces, pues, híjole, ahí también está muy difícil, ¿no? Porque ¿qué es lo que entonces le vamos a ofrecer a ese niño?
terminaron cambiándola a una escuela especial, a un CAM, a un centro de atención múltiple, y bueno, le va muy bien a la niña ahí también. Pero ahí, ¿qué crees? Que también nos volvemos a encontrar con ese problema, ¿no? También existe La directora en ese centro. No la quiere a mi niña, que porque tampoco le corresponde, porque ya estaba en una escuela regular. Estas cuestiones no las entiendo bien, de la famosa inclusión educativa y el asunto de que esté USAER y de que esté ahora UDI, ¿no? Y que ellos son los que tienen que atender. Pero desafortunadamente, maestros, pues no tienen la preparación y yo creo que ni el conocimiento y no saben cómo hacerlo. Y entonces nada más me traen a los niños ahí rebotando de un lado a otro. Entonces, por favor, acéptenla ya, ¿no? O sea, sí, mi niña no tiene la culpa. Y digo mi niña porque pues ya llevo mucho tiempo con ella, ¿no? O sea, ya estaba yo a punto de darla de alta, pero por estas cuestiones también es que no se puede, ¿no? O sea, no se puede, ¿por qué? Porque todavía no hay un ámbito escolar que la pueda acoger. Claro. Entonces necesitamos seguir trabajando y pues bueno. Entonces, todo esto, pues son ahora sí que cosas de la vida diaria, ¿eh? ¿Qué les digo? Entonces, bueno. Ok, vamos a ver el abordaje. Después de todo esto, ¿qué podemos hacer con estos niños? Por favor, acéptenme a mi niña. Para empezar. Sí, claro. No, sí. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, realizar un diagnóstico específico, obviamente, ¿no? Tenemos pruebas de desarrollo y obviamente pruebas de inteligencia, los famosos Wechsler, ¿no? Y pruebas de conducta adaptativa. Acuérdense que en una de las primeras diapositivas mencionamos estos 3 criterios diagnósticos para los niños que obviamente iban a hacer esta cuestión de la inteligencia, que esa siempre se va a medir con una prueba Wechsler, siempre, ¿no? Y también esta cuestión de la conducta adaptativa, que también se va a medir con las pruebas. Ponemos esta prueba de desarrollo que menciono, que es Battelle, para los niños más pequeños, ¿no? Sí. Porque desde ahí entonces podríamos empezar a ver qué tan atrasado va en su desarrollo. La prueba Battelle va de los 0 años a los 8 o 9 años, entonces desde ahí ya podemos ir detectando como estos focos rojos. La prueba de inteligencia, obviamente siempre para diagnosticar un retraso mental, pues son pruebas de inteligencia, obviamente, están los Wechsler, que esos son pues para niños preescolares, para escolares, hay para adultos, y esos son los que nos van a dar el coeficiente intelectual o el CI. ¿Sale y vale? Sí. Y la prueba de conducta adaptativa, porque tenemos que saber también cómo se está adaptando este niño, ¿sale? Estos son los abordajes que tendríamos que hacer. Muy bien, un especialista y ya dijimos familia, maestros, todos unidos. Así es, ¿no? Ahora sí que salvación por mí, por todos mis amigos, ¿no? Así. Entonces, ¿cuál es el abordaje? Pues yo creo que este abordaje va a ser un abordaje multidisciplinario. ¿En qué sentido? Acuérdate que al inicio, o acuérdense todos, les decía que es la discapacidad intelectual, dependiendo del grado, obviamente va a requerir de otros especialistas. Habrá quien tenga problemas en el corazón, habrá quien tenga problemas de alimentación, habrá quien tenga otro tipo de problemas, ¿sale? Y entonces esto tiene que ser un abordaje multidisciplinar entre los diferentes especialistas. Pero lo que más hemos detectado, lo que yo he detectado a lo largo de todos estos años de trabajo sería, ¿qué se trabaja más con los niños? Y pues por lo general vamos a trabajar siempre el lenguaje, vamos a trabajar rehabilitación física, rehabilitación psicopedagógica, o más bien psicopedagogía y terapia conductual. ¿De qué va a depender o qué? ¿No? Porque entonces diríamos eso, pues ¿qué todos requieren de eso? No. Más bien el asunto va a ir dependiendo del grado o severidad que tenga mi niño con discapacidad intelectual. Y entonces, por ejemplo, habrá quien tenga problemas de lenguaje y habrá quien no los tenga. Entonces, pues no lo voy a llevar a una terapia de lenguaje, obviamente, ¿verdad? Habrá quien tenga problemas de rehabilitación. Por lo general ellos tienen problemas en motricidad gruesa y fina. Siempre, yo no sé por qué, ¿no? O algunos de ellos hasta en tono muscular. Y entonces ahí pues tendríamos que trabajar esta rehabilitación física. Y psicopedagógica, pues yo creo que esos todos.
Todo mundo tendría que ir a una terapia psicopedagógica y conductual. Bueno, también ahí partimos. Va a depender del grado de discapacidad y de los problemas que tengamos con el menor, ¿no? Y ahí entonces, pues bueno, si tenemos un niño que hace berrinches frecuentemente, si tenemos un niño que no logra... dirían los papás, es que no se está en paz, pues también lo tenemos que llevar a terapia conductual, ¿no? ¿Para qué? Pues para que le enseñen estrategias para que el niño pueda permanecer sentado, para que el niño pueda hacer ciertas cosas, ¿no? Y pues creo que ahí me faltó, pero también está la terapia familiar, ¿no? ¿Para qué? Pues de todo esto que estamos hablando. Imagínate esta herida narcisista de los padres, de híjole, también ¿qué pasa? Necesitan ellos. Pues también necesito mi propio espacio para hablarlo y para llorarlo, ¿por qué no? Pues, oiga, ¿qué pasó con todo esto? Si yo esperaba, siempre les digo a los papás, porque también en todas estas andanzas, pues doy taller a padres, ¿verdad? Y entonces yo les digo, cuando te imaginas el hijo ideal, pues te imaginas el niño güero de ojo verde, ¿no? No sé por qué siempre güero y de ojo verde si somos morenos, pero bueno, ese es el hijo ideal, ¿no? Y te sale un niño con discapacidad intelectual. Entonces, pues desde ahí necesitan terapia. Necesitan los padres también, pues elaborar su propio duelo, trabajar sus propias heridas narcisistas, ¿no? ¿Para qué? Pues para poder apoyar a ese chico con discapacidad intelectual, ¿ok? Estrategias. Vámonos con las estrategias. Pues bueno, los primeros serían el tratamiento farmacológico, obviamente, una buena integración social y habilidades funcionales, intervención temprana para los niños más pequeños, obviamente, apoyo psicológico a la familia, lo que ya estábamos diciendo, ¿no? Muchos de ellos no tienen o no les gusta mucho como este tratamiento farmacológico o no lo entendemos. ¿Por qué no lo entendemos? Porque cuando hablamos de un tratamiento farmacológico, la gran mayoría de la gente piensa que se les va a dar una medicación para que se les quite la discapacidad intelectual. Ojo, no se les da medicamento, ni siquiera para la discapacidad intelectual. ¿Para qué se les da? Ojo, ahí viene el ojo. Se les da porque los niños tienen otras comorbilidades, porque tienen TDAH, porque tienen X. Y entonces para eso se les da. Muy bien. Para que vayan aminorando toda la sintomatología del otro trastorno. Ajá. Vaya. O si tienen depresión, o si tienen ansiedad, o si bla, bla, bla. ¿Sale? Entonces, para eso. ¿Cuáles serían las estrategias escolares que estoy proponiendo como para nuestros maestros, no? Pues yo digo que el primero es ser aceptado en el entorno. Porque sí, aunque digan que no, aunque esté UDEI, aunque esté la famosa inclusión educativa, no existe. En las escuelas no existe la inclusión educativa. Los niños son rechazados. Muchos de mis niños cuando estamos en la terapia, ¿tienes amigos? No, nadie me quiere. ¿No? Sí, o sea, sí. Y lo peor, maestros, ni ustedes los aceptan a mis niños con discapacidad, ¿no? Entonces, ojo, porque ahí sí tenemos un gran problema. ¿Dónde está o dónde quedó la famosa inclusión educativa? Pareciera que no la hay. Pareciera que los niños están ahí a la buena de Dios. ¿Qué pasa, maestra? ¿Nos da miedo? Yo creo que nos da miedo. Hay desconocimiento, hay un desconocimiento total. Por ejemplo, todo esto que les hablo, pues insisto, no lo encontramos en los libros, porque solamente en los libros encontramos que la discapacidad es una limitante en lo cognitivo, en lo adaptativo y en lo bla, 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 ¿no? Pero ¿qué pasa en ese quehacer cotidiano, en esa vida cotidiana que la vive el niño? Cuando dice el niño, o decía una de mis niñas, ¿con quién te juntas en la escuela? Me junto yo sola. Qué tierna, ¿no? Me junto yo sola. ¿Tienes amigos? Sí. ¿Y a qué juegas? Y decía un niño, así, y así se los paso, maestros, al costo. Decía un niño, jugamos a que me avientan. Ay. De eso estamos hablando. Eso es la inclusión educativa, maestros. Por eso vengo hoy a dar este tema. Porque ¿qué estamos haciendo? Desde nuestra trinchera como maestros, desde nuestro lugar de autoridad, ¿no? Primero ser aceptado en el entorno, en este entorno educativo. Hay que prestarle una atención especial a este niño con discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque no me va a entender toda la clase. Y entonces yo tengo que ir y acercarme a él y decirle con frases muy cortas, esto es lo que tienes que hacer. Si dice colorea y recorta, a lo mejor yo nada más le voy a decir a él colorea. Ahí dice colorea. Y ya cuando acabe de colorear vengo y le digo recorta. Instrucciones muy sencillas y específicas. ¿Para qué? Para que mis niños lo puedan hacer.
Ajá. Hay que elogiarlos cuando concluyan una actividad. Dirían las maestras, ay maestra, es que usted, aquí todos los niños quieren venir. Pues sí, todos los niños quieren venir, ¿por qué? Porque se sienten niños, porque se sienten personas, porque siempre que vienen los saludo, hola fulanito, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tu día? Bien maestra, ay ok, ya me extrañabas. Aunque ni me dicen nada, pero yo solita hablo, ahí hago mis soliloquios, ¿no? Entonces, bueno, hay que elogiarlos. Una estrategia que yo siempre utilicé y la utilicé sin saberlo, déjenme decirles, porque no todo se sabe en esta vida, es cuando ellos trabajaban en la terapia, porque doy terapia psicopedagógica con los niños, a todos les ponía yo 10, estuviera bien, estuvieran mal. ¿Y saben por qué? Porque la primera vez que empecé a trabajar con estos niños, me acuerdo que hicimos la actividad y le puse palomitas y saqué 10. Y el niño se quedó así viendo su cuaderno. Es más, lloró. El niño se le salieron las lágrimas y me dijo, nunca me había sacado un 10. Y desde ahí yo a todo mundo le empecé a poner 10, ¿no? Obviamente si estaban mal les decía yo, no, corrígela, y ya la íbamos corrigiendo. Pero a todos era el 10. Y entonces hay que elogiarlos, muy bien, trabajaste muy bien, lo hiciste perfecto, ¿no? Está reforzando continuamente todo eso que ellos hacen. Hay que calificar todos sus trabajos, porque ¿qué creen? Esa también es una queja de mis niños. Y a ver tus cuadernos, ¿no? Cuando me toca revisar como cuadernos. Están en blanco. Y el niño se esfuerza. El niño hace todo por concluir una actividad o por medio acabarla. ¿Y saben qué? Ustedes no las califican. Me los dejan ahí abandonados. Entonces, ojo con eso. Dar un tiempo mayor para que ellos logren concluir sus trabajos. No es necesario que si ven 10 temas, pues ellos hagan los 10. Pues con que hagan 3, yo creo que con eso es más que suficiente. Y que los hagan bien. Y que nosotros les estemos prestando atención, ¿no? Y algo muy importante, tengo que identificar yo, maestro, cómo aprende mi niño. ¿Y cómo lo hago? Pues ustedes tienen sus famosas juntas técnicas y hacen este diagnóstico al inicio de los ciclos escolares. Es ahí donde yo puedo ver cómo mi niño aprende, si es más visual, si es más auditivo, si es, no lo sé, ¿no? Ahí es donde ustedes tendrían que hacer todo esto. Maestra, sí que hemos reflexionado, estamos reflexionando todas y todos. Gracias por esta valiosa información. Ahora sabemos la importancia de conocer e identificar las características del trastorno del desarrollo intelectual en la infancia y de esta manera poder ayudar a niñas y niños que lo padecen. Bueno, maestra María Angélica, ¿qué le parece si antes de pasar a la participación de quienes muy amablemente nos mandaron ya sus preguntas, sus comentarios, vamos a conocer los resultados de la primera pregunta? ¿Recuerdan la primera pregunta, la detonante? ¿Las personas con discapacidad intelectual solo pueden estudiar en escuelas especiales? ¿Sí o no? Aquí ya tengo el gráfico. Bueno, sí. Tenemos 8% dice que sí y el no 92%. ¿Qué le parece esta gráfica? Otra vez, ¿sí? Sacaron 10, sí, me parece. Nuevamente hay que insistir, ¿no? Es dependiendo del grado de severidad, obviamente. Nuestros niños, por ejemplo, discapacidad intelectual leve, obviamente puede y moderada, pueden estar en escuelas, ellos les llaman normales, ¿no? Sí. Y no todos en escuelas especiales. Desafortunadamente, insisto, pues ese es el ideal, porque al final terminan yéndose los niños con discapacidad intelectual a los CAM o escuelas especiales. ¿Por qué? Pues porque no les pueden dar como esa educación, ¿no? Pero sí, la respuesta es sí, sí pueden ir a las escuelas regulares. Muy bien, pues ahí está la respuesta y ahora vamos a revisar las preguntas y los comentarios que muy amablemente ustedes nos hicieron llegar. Erika CR comenta, de gran relevancia el tema que se está tratando, excelente transmisión, muchas gracias Erika. Enrique Blanco Delgado, ¿podría brindar algunos tips para atender a alumnos y alumnas con trastorno de desarrollo intelectual en las escuelas secundarias? Muchas gracias por su comentario, maestro. ¿Qué nos diría, maestra? Sí, claro que sí. O sea, insisto, yo creo que todos va a depender del grado de severidad y de lo que el niño pueda hacer. Los tips como de forma general, ya los hablamos. Hay que darles un poco más de tiempo, ¿no? Hay que explicarles palabras cortas,
para que ellos sepan qué hacer. Hay que darles un poco más de tiempo y hay que ponerles 10, digo, pues, ¿qué les cuesta? ¿No? Ahí está la respuesta, gracias. Marisela Nava de la Torre, excelente conferencia, maestra. Tenemos también la pregunta. Soy Javier Espinosa, excelente tema. ¿Cómo hacerle entender con mucho tacto a los papás que su hijo puede tener un retraso significativo? Claro, para que no suene a ofensa o agresión, sino para ayudar. Muchas gracias. No, sí te toca, sí, nos toca hacer el trabajo difícil, ¿no? Yo siempre les digo, me toca hacer la mala del cuento. Imagínense, tengo que dar el diagnóstico siempre yo. Yo lo que hago, y ahora se los comparto, pues sí es así, como va, o sea, no lo tienes que adornar. Su niño tiene discapacidad intelectual, ojo, pero explicar qué es eso, qué es la discapacidad intelectual. Ah, bueno, es que usted observa que tiene problemas para aprender, que observa que tiene problemas en esto y así, ¿no? Lo que tenga el niño. Y entonces, por lo tanto, pues el niño tiene discapacidad intelectual, vamos a tener problemas en el aprendizaje, si usted ya ha notado, pues no aprende igual que todos los niños, se va retrasando, va haciendo esto, lo que vaya haciendo el niño. Pero... y es ahí, ¿no?, donde entra como esta parte de siempre tienes que buscarle algo positivo. O sea, a eso que tiene el niño le tienes que buscar algo positivo. Y ahí es, bueno, pero es que lo veo que es muy sociable, por ejemplo, veo que dibuja muy bonito, veo que puede hacer ciertas cosas, ¿no? Veo que es lo que tú veas en el niño. Y entonces engrandecer eso para el padre. Podemos entonces hacer esto, que es no dejar... de lado un tanto el aprendizaje y evocarnos para lo que el niño sí es bueno, potenciar eso que él sí puede dar. ¿Qué puede dar? Pues bueno, puede dar que es muy buen dibujante, puede dar que es... tenía yo el caso de un niño que era, que su papá era mariachi, ese siempre lo comento porque a mí me gusta mucho. Llegó hasta la prepa, muy bien. No sabía leer ni escribir, pero el chico llegó a la prepa. ¿Y cuál era el asunto con él? Que era muy sociable. ¿Y qué creen? Que tenía muchos amigos, pero ¿saben por qué? Su papá era mariachi y el chavo desde chiquito aprendió a tocar la guitarra. Y entonces los otros pues lo hicieron amigo, ¿no? Y entonces se juntaban con él y ¿qué creen? Que pues les llevaban serenata a las chicas. Y entonces el chavo era el más popular de la escuela. Creo que eso es lo importante y lo que nosotros tenemos que ver en ellos. O sea, para eso sí es bueno, puede ir a la escuela. Yo siempre les digo a los papás, tenemos que tener muy claro, tú como papá, ¿para qué llevas a tu hijo a la escuela? Ojo, ¿por qué pregunto eso? Porque ya vimos en toda esta ponencia, o al menos eso espero, ¿verdad?, que los chavos no van a aprender. No van a aprender. Nunca van a alcanzar un nivel de aprendizaje acorde a su edad. Jamás. Lo máximo que van a lograr es un cuarto, quinto de primaria. Y de aquí a que tengan 20 y tantos años. ¿Sale? O sea, les tiene que quedar claro eso. Y entonces, ¿qué sí vamos a hacer? Pues si no van a aprender, pues entonces, ¿para qué si es bueno? Y entonces, ¿para qué lo mando a la escuela? Para que socialice, para que se adapte, para que tenga amigos, para que conviva, para que sea él, ¿no? No para aprender. Cuando eso les queda claro a los papás, para que sea él, el aprendizaje queda de lado. Y entonces ellos saben para qué van a la escuela. Incluso esa mamá lo llevaba a la escuela, porque el chavo pues no se sabía ir, ¿verdad?, en el pecero y así. Y entonces ella lo iba a dejar y lo dejaba en la puerta y luego lo recogía y todo. Y ella me decía, pero yo sé que él va a la escuela para hacer amigos. Y a mí, para eso, más que suficiente. Con eso. Y bueno, ya lo di de alta cuando tenía 18 años y así, ¿no? Y aparte el chavito dibujaba muy, muy, muy bien, ¿no? O sea, tenían otras habilidades. Hay que explotar esas otras habilidades. Entonces, ¿cómo le dices? Pues así, como va. Porque si les andamos dando de vueltas, luego los mareamos y ¿qué creen? Que no entienden bien. Y entonces, pues no nos conviene. Es así como va. Su hijo tiene esto, pero puede hacer esto otro. Ahí ¿Sale? está la respuesta. Así. Gracias, maestra. Tulipán Ru, ¿cuál es la diferencia entre severo y moderado en la parte intelectual? Los severos. Pues los severos no van a tener lenguaje, ¿no? Los severos sí vamos a tener como incluso más problemas físicos. Algunos de ellos ni deglutir van a poder. Van a usar pañal, van a
a ser totalmente dependientes. Dependientes. Y el moderado, pues el moderado sí no va a tener ningún problema físico, digamos, solamente el problema va a ser aquí intelectual, no va a poder acceder a la lectoescritura, no va a poder socializar en esta onda de pares, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero de pares? Que si tiene 10 años socialice con los niños de 10, lo que les decía, él va a tener una edad mental más pequeña y obviamente se va a relacionar con niños más pequeños. Y la diferencia pues es bastante significativa. Sin duda. Vero García, muy interesante tema. Gracias por compartir. Gracias, Vero. Klaus HM, ¿me pueden dar información en dónde los puedo llevar? A los ¿A niños dónde con pueden canalizar? discapacidad. Suponemos que es eso, Klaus. Sí, ¿A pues, dónde se puede canalizar? Ya no le hagan algún promoción niño a con los discapacidad hospitales. Pues bueno, ¿a dónde los podemos llevar? Los podemos llevar, pues obviamente, a nuestra institución, que es el Hospital Psiquiátrico Infantil. También los podemos llevar, porque también hay escuelas especiales o centros especiales de forma particular para atender a estos niños. Pero ¿qué creen? Que también se pueden llevar incluso a los centros de salud. Ya se han abierto como muchas herramientas de apoyo y ahí dan terapias de sensoriales o de aprendizaje. Ahí tienen que buscar, ¿no? O los famosos pilares, fíjate que ahorita ¿También? pilares sí está, pero ojo, ¿para qué los voy a llevar? O sea, ese es el asunto, ¿no? Yo, ¿para qué voy a llevar a mi niño con discapacidad a dónde? Porque si lo voy a llevar a lenguaje, pues en un pilares, pues no, ¿verdad? No. Si lo voy a llevar a estimulación temprana, pues tampoco. Pero si lo voy a llevar a un apoyo psicopedagógico, pues incluso hasta a lo mejor con la maestra o la señora de la esquina que se dedica a regularizar, ahí lo puedo llevar. Muy bien. Hacer primero la expectativa Así que es. se busca. Así es. Gracias, maestra. Dulce Elia Reyes. Gracias por reconocer la labor de nosotras, las maestras. Dulce Elia Reyes Cancino, Sí, sin duda. Sin duda, claro. La labor de las maestras. No, una gran labor, o sea, yo insisto, ¿no? Ellas, fíjate que ellas, digo, sería ya como el cierre porque nos andan apresurando, de veras. Pero ellas hacen una gran labor. Y ojo, maestros, ustedes de alguna forma son como esta intersección donde puede haber algo positivo o negativo para los niños con discapacidad intelectual. Ustedes son los que están el día a día. Entonces, si yo me comprometo, si yo le echo ganas o soy buen maestro, puedo hacer cosas positivas por mi niño. Pero si soy indiferente, si a lo mejor no sé, pues puedo marcarle la vida todavía aún peor a mi niño con discapacidad, ¿no? Qué buena reflexión, Aranza. Sucedillo Mendieta, ¿el desarrollo en todas las áreas debe ser simultáneo o puede estar adelantado en uno y atrasado en otro, maestra? No, tiene que ser simultáneo. Acuérdense, en la definición de neurodesarrollo decía que era un atraso heterogéneo. ¿Qué quiere decir? Parejo. Ajá. Y siempre nos vamos a encontrar eso, que hay un atraso en todas esas áreas similar. Muchísimas. Solamente puede haber dispar cuando tenemos un niño con autismo y discapacidad. Ahí sí, cuando no te sale un perfil heterogéneo, seguramente este niño con discapacidad también tiene autismo. Pero ese es en el único caso. Muy bien, gracias, maestra. Luresal, ¿toda estrategia da resultado? ¿A qué plazo? A muy largo plazo, muy largo. Paciencia, aquí el asunto es la paciencia, ¿sí? Les estaba yo comentando que llegamos con los niños con discapacidad intelectual a un nivel máximo de un cuarto, quinto de primaria, de aquí a que tienen 20 y tantos años, pues imagínate, de aquí a que consolidan una lectoescritura, o sea que aprenden a leer y escribir, pues te la pueden aventar fácil, dependiendo del grado de discapacidad, pues de aquí a que van a la secundaria, o sea de los 6 a los 14 o 15 años, y de ahí pues para el real. Paciencia. Entonces es paciencia. Aquí, ojo, porque muchas veces ustedes se desesperan, maestros, y por eso empiezan a decir, no es que este niño va atrasado, es que este niño, es que usted no lo atiende, es que esto, es que el otro. No hay muchos peros, muchos peros. Lo que hay que entender es que su aprendizaje es muy, muy,
muy lento, ¿ok? Y entonces lo que los niños aprenden, los niños normales van a aprender en un mes, ellos los van a aprender en un año, así, textual, literal. Si un niño te va a aprender las vocales en un mes o X, un niño con discapacidad te lo va a aprender en un año o 2. Si un niño empieza a consolidar una lectoescritura terminando el primer grado, un niño con discapacidad lo va a hacer cuando vaya en cuarto o quinto, si es que lo logra. Cuando no lo logra, pues bueno, llegará a sexto, a primero de secundaria y no lo logró. Y no lo logró. Y ojo también, nunca los niños con discapacidad intelectual llegan a un pensamiento abstracto o simbólico. Ok. ¿Sale? Muy bien. Raciel René Prat, saludos desde Cuba. Muchas gracias por la oportunidad de participar y aprender. Pues saludos hasta Cuba. Muchas gracias, Raciel. Alejandra Sánchez, interesante tema, de gran relevancia. Lulú Jiménez, muchas gracias por compartir. Excelente información y estrategias muy útiles para apoyar nuestra práctica docente. De eso se trata, Lulú. Y maestra, muchísimas gracias. ¿De verdad? Gracias a ustedes. La verdad que se me fue de volada el tiempo. Se nos fue de volada. Muchas gracias, maestra, por compartir esta información a las familias, a los docentes, a las y los docentes de nuestra comunidad educativa. Estamos por despedirnos, pero nos encantaría un mensaje final. Pues creo que me adelanté al mensaje final, ¿no? El mensaje final, pues obviamente era para los maestros. Insisto, sí tenemos que ser, nosotros somos los que vamos a hacer el parteaguas en esa vida de un niño con discapacidad intelectual. Entonces yo los invito, maestros, de verdad, a que pongamos todo de nuestra parte para que ese niño pueda aprender y pueda desarrollar al máximo todo ese potencial que tiene. ¿Ok? Y paciencia. Paciencia. Paciencia, creo que ese es el mensaje. Paciencia. La frase de hoy, la palabra de hoy. Muchas gracias, maestra. Gracias. Agradecemos la participación de la maestra María Angélica Martínez Chavarría, quien nos ha brindado una valiosa orientación para detectar las características y generar estrategias que beneficien a niñas y niños con discapacidad intelectual. Si desean conocer más al respecto, la maestra María Angélica nos ha compartido material complementario y, como ya es costumbre, el enlace está en el chat de comentarios de esta transmisión. Allí pueden localizarlos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y recuerden que si quieren obtener una constancia de participación por este evento, deben entrar al enlace que aparece en el chat de comentarios. Y no se preocupen si no tienen cuenta, regístrense de acuerdo con su perfil y proporcionen sus datos. En caso de no pertenecer al sector educativo o formar parte de la plantilla de una escuela, pueden registrarse con el perfil de estudiante y colocar la clave del Centro de Trabajo o CCT del Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual que está apareciendo en pantalla y en el chat de esta transmisión. De esta manera van a completar el proceso. Validen en su correo electrónico el registro e inicien sesión nuevamente en el enlace que proporcionamos para solicitar su constancia. Respondan la pregunta y si su respuesta es correcta, podrán conocer la segunda temporada de la serie ¿Qué tanto es tantito? Le traigo aquí a su nueva alumna, se va a integrar en este grupo. Hice todo lo que se supone o se espera de un hombre, ¿no? Disculpe, quería saber si tenía pruebas de embarazo. ¿Qué nos ves? Ustedes me están viendo. ¡Lo pudimos hablar, Sara! ¡No! ¡Que vaya a terapia! Ay, papá, ya. ¡Es acoso, profe! Ya no lo voy a mandar a una escuela donde hay chamacos que lo maltratan por ser quien es. Agéndame una cita con tu abuelo. ¿Estás seguro que quieres hacer negocios con él? Se dan cuenta del gran equipo que somos. Ay, estoy tan feliz de que estemos todos juntos. Ahora sí van a ver lo que es bueno. Esta serie es una herramienta de gran utilidad para que docentes, familiares y estudiantes identifiquen violencias no siempre explícitas que suceden en nuestra vida cotidiana y así cuenten con recursos para el cuidado de su salud mental. Si desean visualizar nuevamente los seminarios virtuales de esta serie, les invito a revisar la lista de reproducción en YouTube y el código QR
está apareciendo ya en pantalla y también pueden localizar el enlace en el chat de comentarios. La siguiente emisión de esta serie será con el tema Relaciones sociales en la infancia y adolescencia. La cita es el martes 16 de enero, ya del próximo año, 16 de enero 2024 a las 16:30 horas a través de las redes sociales de Aprende MX. Hemos llegado al final de esta transmisión. En nombre de Aprende MX agradecemos su asistencia y de igual forma damos las gracias al personal técnico, académico y los traductores de la lengua de señas mexicana. Yo soy Julieta Mendoza, pásenla muy bien, nos vemos muy pronto.